Mis apreciados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús abunde en cada uno de ustedes. Alabo al Señor por darme este privilegio una vez más de poder compartir la poderosa palabra de nuestro Dios, esa palabra que siempre va a llegar a nuestras vidas para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos. Deseo en estos momentos compartir el tema sobre cómo debemos de medir el éxito ministerial. Generalmente, y lo digo porque en algunas ocasiones he escuchado que el éxito ministerial se debe o se manifiesta por la gran cantidad de iglesias en donde se predica, los múltiples viajes a distintos lugares en el territorio nacional y fuera de él. Inclusive también a veces se mide el éxito ministerial por la cantidad de miembros que se tiene, por la cantidad de iglesias que se ha fundado, pero realmente todas estas razones son válidas para medir el éxito ministerial. Pues si así fuese, mis amados hermanos, podríamos nosotros mencionar que algunos profetas del Antiguo Testamento no tuvieron ningún tipo de éxito ministerial, pues si hablamos, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías, nosotros vamos a ver que muy pocas personas prestaron su oído para obedecer la palabra que Dios les enviaba por medio de estos profetas. En el Nuevo Testamento tenemos un caso muy puntual, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo milagros, Juan el Bautista no tuvo muchos seguidores, pero el Señor Jesús dijo que entre los nacidos de mujer ninguno se compara a Juan el Bautista. A la luz de las Sagradas Escrituras, el éxito ministerial no depende de la cantidad de predicaciones que se dé, de los países que se visite, ni mucho menos el éxito ministerial dependerá de la gran cantidad de miembros que podamos tener en nuestras congregaciones o de las iglesias que habremos fundado. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso número 19, las palabras de nuestro Señor Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero que cualquiera que cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notamos aquí, mis apreciados hermanos, por las palabras del Señor Jesús, que el éxito ministerial no se va a medir por las iglesias visitadas, por las predicaciones dadas, por los viajes realizados, por la cantidad de miembros que podamos tener en nuestra congregación, sino que el Señor Jesús mide el éxito ministerial desde otra óptica. Y esta óptica tiene una gran relación con las sagradas escrituras. El éxito ministerial entonces va a depender única y exclusivamente de la fidelidad que mostremos, no solamente para enseñar lo que el texto dice, sino también para vivir lo que ese texto enseña. En otras palabras, el éxito desde el punto de vista divino se debe única y exclusivamente a la fidelidad que mostremos en aplicar las sagradas escrituras a nuestra vida, pero también en la enseñanza, en la transmisión de la palabra de Dios, analizándola
debidamente de acuerdo a su contexto. Y eso, mis amados hermanos, es donde la gran mayoría están fallando, pues encontramos montones de enseñanzas, de predicaciones, de sistemas que se están aplicando en el día de hoy que no tienen ningún tipo de relación con la palabra del Señor. Encontramos que desde el púlpito se dicen cosas que parecieran bíblicas, aunque usen textos bíblicos, no son bíblicas. No nos olvidemos de que Satanás tentó a Jesús con las Sagradas Escrituras. ¿Quiere decir esto que Satanás fue bíblico? Él usó porciones del Antiguo Testamento, pero esas porciones del Antiguo Testamento fueron sacadas de su contexto. Por lo tanto, las palabras que Satanás usó para tentar al Señor Jesús no fueron bíblicas, aunque las sacó de Salmos, del libro de los Salmos, pero las insinuaciones satánicas no fueron bíblicas. Así también en el día de hoy hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchos mandamientos y muchas prácticas que realmente no tienen ningún sustento bíblico. En estos días venideros, con el favor de Dios, vamos a ir analizando algunas de estas enseñanzas que en el día de hoy son tan populares, son tan aceptadas por personas que no tienen ningún tipo de formación bíblica. Y por cierto, mis amados hermanos, la formación bíblica no depende de que usted asista a un seminario. De hecho, yo soy uno de los convencidos de que es necesaria la preparación bíblica, teológica, espiritual, pero esa es simplemente una parte del proceso que cada uno de nosotros debemos de realizar. Jesús dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, note eso, toda la escritura es inspirada por Dios, todas las cosas grandes y las cosas pequeñas también, pero Jesús dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y hay tantas enseñanzas sacadas del contexto bíblico. Nosotros estamos con la finalidad, mi amado, de instruir, de capacitar al pueblo del Señor. Y es probable que lo que vayamos a enseñar dentro de algunos días, si Dios así lo permite, va a chocar, va a golpear. No es nuestro objetivo herir, no es nuestro objetivo contender, nuestro objetivo es despertar al pueblo del Señor a la realidad de lo que la palabra de nuestro Dios enseña. La Escritura dice que el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero que cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Note el orden, ¿no? Primero es cumplirlo, aplicarlo a mi vida, para luego poderlo enseñar. Ahora bien, si nosotros vamos a los escritos del apóstol Pablo, que por cierto, el apóstol Pablo fue una persona muy exitosa desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Fue un hombre que el Evangelio lo recibió por revelación, un hombre que recibió múltiples revelaciones. Él habla de que para que las excelencias de las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, le fue dado un mensajero de Satanás que lo abofetee. Un hombre muy preparado, un hombre que llegó a decir, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Y yo creo que ninguno de nosotros está en la capacidad de decir lo que el apóstol Pablo dijo, que nos imiten, así como Pablo lo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esa es la norma para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros deberíamos de decir como Pablo a nuestros hermanos que nos imiten, así como Pablo estaba imitando al Señor Jesús. Y a eso debemos nosotros de apuntar. Ahora, este hombre llamado Pablo, gran apóstol, escribiéndole a la iglesia en la ciudad de Corinto, ellos que tenían allí una controversia sobre quién de ellos era mejor, Pablo, Cefas, Apolos. El apóstol Pablo les escribe y le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pero enfoquémonos en Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué respuesta cree usted que los corintios deberían de haber dado a esta pregunta de Pablo? ¿Qué podría decir Pablo con respecto a sí mismo? ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Apolos? Bueno, él va a decir lo que él es. Y obviamente va a mencionar también a Apolos. Hagamos una pausa. Pablo podría haber dicho que él era un apóstol, que él había fundado muchísimas iglesias, que él había sido arrebatado al tercer cielo, que él tuvo excelencias de revelaciones, que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó hombre alguno. Podría haber dicho que él viajó miles de kilómetros en sus 3 viajes o un cuarto viaje misionero, porque se considera también que ese viaje a Roma en calidad de prisionero era otro viaje misionero de Pablo. Sus cartas, sus 14 epístolas, considerando a Hebreos, epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero él pregunta qué es pues Pablo y qué es Apolos. Veamos su respuesta. Él dice servidores, simplemente servidores, siervos. Pablo se considera como un siervo. No solamente aquí, en muchas epístolas él se presenta como un esclavo de Cristo Jesús, es la palabra siervo en griego. Entonces él es un esclavo, él se considera también un siervo pequeño, a mí el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces este hombre, con toda su trayectoria, con todos sus títulos, se considera un servidor, simplemente un servidor por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo está diciéndonos aquí que él es simplemente un servidor y eso es única y exclusivamente porque el Señor se lo concedió a él. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Y no enfoquemos este crecimiento en números, porque Dios no mira el crecimiento desde el punto de vista numérico. Dios mira el crecimiento desde el punto de vista espiritual, la formación de la iglesia. Así que, dice Pablo, ni el que planta es algo, es decir, Pablo está diciendo, yo no soy nada, porque yo soy el que planté, pero ni el que planta es algo, ni el que riega, ni Apolos es algo, sino Dios
que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Cada quien, dice Pablo, no es nadie. El que planta, el que riega, son lo mismo. Nadie es más que otros. Pero Pablo sí especifica que cada persona va a recibir su recompensa. Pero esa recompensa no va a ser por la cantidad de viajes realizados. Yo he viajado mucho, mis amados hermanos. A Colombia he ido, sin exagerar, unas 20 veces tal vez. Tuve la oportunidad de predicar en Brasil, no le digo la cantidad de ciudades porque de pronto no me va a creer, pero fueron decenas de ciudades en Brasil. He predicado por gracia de Dios en varios países. Frecuentemente viajo por la gracia de Dios a Estados Unidos, a Puerto Rico. Últimamente Dios me está llevando mucho a Puerto Rico. De hecho, dentro de unas cuantas semanas volveré a salir, si Dios así lo permite, a Puerto Rico. ¿El éxito se va a medir por eso? No, el éxito no se va a medir por eso. El éxito no se va a medir por los elogios que uno pueda recibir. Pablo dice que cada uno va a recibir la recompensa no por la cantidad de predicaciones, la cantidad de iglesias, la cantidad de almas salvadas. No, 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 no es por eso, mis amados hermanos. Ahora, miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo, que guarda relación con lo que dijo el Señor Jesús. El éxito se mide por la fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad en mi vida, pero fidelidad también en la enseñanza y en la predicación de esa palabra. Por eso es que yo tengo un gran temor al enseñar, al predicar. No me considero un maestro, me considero un estudiante. Y más bien, si usted me quiere identificar de alguna forma, identifíqueme no como un maestro, simplemente como un estudiante, porque soy un estudiante. Y trato por todos los medios de ser fiel al texto en mi vida y también en la enseñanza de ese texto. ¿Por qué? Porque voy a ser juzgado. No voy a ser juzgado por la cantidad de viajes realizados, por la cantidad de predicaciones dadas, por la cantidad de iglesias visitadas. Voy a ser juzgado es por si obedecí la palabra de Dios, si la viví y si la enseñé correctamente. Terminemos con esta palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es por la gracia de Dios. ¿Sabe? Yo le voy a ser muy sincero a usted. En estos días yo le pedí perdón al Señor porque eh, he recibido muchos elogios en iglesias, en países. Y obviamente he dicho textualmente lo que voy a decirle ahora. He dicho que eso se ha debido en primer lugar a la gracia de Dios, que fue Él quien me llamó, Él me llamó a enseñar. Tuve el privilegio de que el Señor se me apareciera hace muchísimos, muchísimos años. En esa época no se hablaba de los mantos y el Señor Jesús a mí se me apareció, como también Él me llamó, a mí nadie me predicó el Evangelio. Y estudiando en un seminario muy
reconocido aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Tuve una visión en el aula de clases. El Señor Jesús atravesó la pared del aula de clases envuelto en una luz indescriptible. Avanzó hacia mí, esa luz me envolvió. Él echó un manto sobre mí, ese manto producía un sonido y el Señor se paró frente a mí, puso su mano derecha en mi frente y me habló y me dijo que así como Elías había puesto su manto sobre Eliseo para la sucesión en el ministerio profético, él ponía su manto sobre mí para que enseñara su palabra. Repito, eso ocurrió hace, qué sé yo, unos 38 años atrás. No se hablaba de mantos ni de nada por el estilo, como para que yo haya sido pues influenciado por este movimiento de los mantos apostólicos, de los mantos proféticos, que está muy en boga en el día de hoy. Pero el Señor me llamó a enseñar. Él me formó desde el vientre de mi madre para esto porque desde niño he sido una persona muy amante a la lectura. A mí me decían en la escuela el come libros porque en la época de recreo, en vez de estar corriendo con los compañeritos, yo estaba en un rincón leyendo. Mi vida se ha caracterizado por leer, por estudiar y de hecho lo seguiré haciendo hasta el último segundo de vida que Dios me permita en esta tierra. Producto de las bendiciones que he visto en las iglesias de los países donde por la gracia de Dios he estado, he llegado a decir que ha sido por la gracia de Dios, pero añadí también que todo ese éxito se ha debido también a mi esfuerzo, que no han sido en vano las largas horas diarias, constantes, permanentes, de estudio diligente de las escrituras. Yo les mencionaba en las predicaciones anteriores de los profetas, por ejemplo, el libro de Oseas lo leí 12 veces, al igual que el libro de Amós, lo leí en distintas versiones. Ahora estoy leyendo al profeta Jeremías y he leído cada libro de la Biblia aproximadamente unas 60 veces. Y dije pues que se debe esa aceptación, una por la gracia de Dios, pero otra por el esfuerzo, la dedicación que le he dado al estudio. Y me puse a meditar, o más bien el Espíritu de Dios me hizo ver que esa segunda parte que yo estaba diciendo era incorrecto. Que más bien se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios, porque esas horas de estudio diario, constante, permanente, ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Le soy sincero, le pedí perdón a Dios por eso, porque somos un poema de amor suyo creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este ministerio que tengo de enseñar es una buena obra que Dios preparó en la eternidad pasada para que yo ande en ella. O sea, yo no tengo ningún mérito alguno. Por eso le pedí perdón al Señor por haber dicho que parte de ese éxito se debía a mi dedicación. Bueno, y Dios, que es amplio en perdonar, Él perdonó esa expresión vanagloriosa de mi parte. El apóstol Pablo le dice a los corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Toda predicación nuestra tiene que apuntar a Jesús.
si no apunta a Jesús, no es bíblica. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Hay 6 tipos de materiales que Pablo metafóricamente está hablando aquí. 3 tipos de estos materiales son valiosos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Y 3 tipos de material fácilmente combustible, como la madera, el heno y la hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. Ese día no se refiere ahora, se refiere al día en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de cada uno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así, aunque así como por fuego. Mis amados, los métodos que usemos tienen que ser métodos sustentados por la palabra de Dios. Nuestra enseñanza tiene que tener como fundamento la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol decía que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para preparar, a fin de que el hombre de Dios sea útil para toda buena obra. Y Pablo le dice a Timoteo, y por ende a nosotros, que procuremos con diligencia presentarnos aprobados como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, que tracemos bien la palabra de verdad. Tenga cuidado, mi amado hermano, al decir cosas que no tienen ningún tipo de sustento bíblico. Tenemos que tener temor al usar las Sagradas Escrituras. Recuerde que el éxito no se mide por la cantidad de predicaciones que demos, ni por la cantidad de enseñanzas, ni por la cantidad de miembros, ni por la cantidad de iglesias o de países que visitemos. El éxito se mide por la fidelidad en nuestro vivir a la luz de la palabra de Dios y de nuestra predicación y enseñanza a la luz de esta palabra. Que el Señor le pueda edificar, es mi deseo. Permítame cerrar con una oración. Amado Dios, en esta hora, realmente me llena de temor tu palabra. Tu palabra es perfecta, yo soy imperfecto. Tu palabra es eterna, yo soy como la flor del campo. Que tu santo temor esté en nosotros, y que si no hemos aplicado esta palabra a nuestras vidas, que si no la hemos estudiado, no usemos el púlpito para predicar algo que no ha sido correctamente estudiado ni vivido. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Nos veremos en una nueva oportunidad si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.